Reacciones químicas, las reacciones químicas mm, se representan a través de ecuaciones químicas, ¿sí? Esto que vemos aquí en el centro es justamente eso, una ecuación química. Las ecuaciones químicas nos dan bastante información con respecto a la reacción que estamos mirando. Entonces, ponemos atención acá. Yo ahorita les doy el espacio para que tomen el apunte tranquilos. Entonces, fíjense que lo primero que encontramos aquí son compuestos o las sustancias que van a ser parte de mi reacción. Entonces, del lado izquierdo de la flecha tenemos las sustancias que llamamos reactivos. ¿Por qué se llaman reactivos? Porque justamente son las que van a reaccionar, ¿cierto? Las que van a interactuar para darme las sustancias nuevas. Esas sustancias nuevas que se forman, entonces, son las que llamamos productos, ¿sí? Las sustancias nuevas que se forman las llamamos productos. Entonces, lo que decimos en nuestra reacción es que hay unas sustancias llamadas reactivos que se transforman en productos, ¿sí? La flecha básicamente lo que nos dice es se convierten en, ¿sí? Tenemos reactivos que se convierten en productos. Entonces, vamos a unir el tema anterior que estábamos trabajando con este. Recuerden que les dije que todo va a ir como muy encadenadito. ¿Qué tipo de función química tenemos aquí en el primer compuesto? ¿Qué función química es? ¿Es una sal? ¿Es un ácido? Ok, muy bien, Keiner, es un óxido, ¿cierto? Muy bien para los que están contestando por el WhatsApp, digo por el chat. Es un óxido, ¿cierto? En este caso es el óxido de sodio. Ok, Ronald, el óxido de sodio, ¿cierto? Y ese óxido de sodio está reaccionando con qué tipo de sustancia? Con un ácido, muy bien. Es ácido porque inicia por hidrógeno, por lo tanto es un ácido. Entonces tenemos un óxido, que es el óxido de sodio, reaccionando con el ácido clorhídrico en este caso, porque es un ácido hidrácido. ¿Y qué tipo de sustancias nos está formando? Por este lado, ¿qué tenemos? ¿Qué función química tenemos ahí? Una sal, muy bien. Una sal que es el cloruro de sodio y finalmente no es un ácido. Esa sustancia que tenemos ahí no es un hidróxido, es agua. H2O, es agua, ¿cierto? El agua no tiene ningún tipo de función, no es óxido ni es ácido, ¿ok? El agua simplemente es agua, ella no hace parte de ningún tipo de compuesto ni de ninguna función química inorgánica. Por eso es que hablamos de que el agua es una sustancia única, ¿sí? Es una sustancia única. Entonces, ella no tiene, no se comporta como ácido, no se comporta como óxido, que sería como dentro de las dos cosas que las podíamos clasificar. Uno dice, empieza por hidrógeno, es ácido. Es binario con oxígeno, es óxido, pero no es ninguna de las dos. Bueno, entonces es agua. El agua, digamos que es un punto aparte entre los compuestos químicos inorgánicos. Listo, lo primero que encontramos son esos compuestos. Entonces, cuando el óxido de sodio, es lo que me está diciendo esta ecuación, cuando el óxido de sodio en estado sólido reacciona con ácido clorhídrico en estado líquido, me produce cloruro de sodio en estado sólido y agua en estado líquido. Aquí encontramos entonces, entre paréntesis y en rojito, tenemos el estado de la materia en el cual se encuentra esa sustancia. Puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso o podemos encontrar también AC. AC significa acuoso, quiere decir que está disuelto en agua, ¿sí? Esas son las convenciones que podemos encontrar. Sólido, líquido, gaseoso o AC, que es acuoso, que quiere decir que está disuelto en agua. Bueno, por otro lado, la ecuación química también nos dice
estos números pequeños que son los subíndices y hacen referencia a la cantidad de átomos que hay de cada elemento. Se colocan cuando es superior a 1, ¿sí? Cuando es un solo átomo, como en este caso, fíjense que en el ácido clorhídrico no tenemos subíndices porque es un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. El 1 no se coloca. Cuando es superior a 1, como en el caso del sodio o en el caso del hidrógeno acá, entonces sí colocamos los subíndices. Y los subíndices nos están diciendo la cantidad de átomos que tenemos de un elemento. Bueno, por otro lado tenemos estos números que están en azul y ellos son los coeficientes de balanceo de la ecuación. Entonces, en una ecuación química debemos cumplir con una ley que se llama ley de conservación de la materia, ¿sí? O ley de conservación de la masa. Y eso lo veremos más adelante cuando estemos hablando de estequiometría. Entonces, esa ley de conservación de la masa es la que hace que estas ecuaciones deban tener estos coeficientes de balanceo. Bueno, y por último tenemos el más, ¿no? Que es la adición que nos está diciendo la cantidad de productos diferentes que se están generando o la cantidad de reactivos distintos que van a reaccionar. Entonces, en este caso tengo un reactivo más otro reactivo, ¿cierto? Dos reactivos en este caso. Y acá tengo dos productos. Un producto que es el cloruro de sodio más otro producto que es el agua. ¿Sí? El más nos está indicando la cantidad de reactivos o de productos diferentes que vamos a tener. Y por último, tenemos aquí una serie de condiciones que se colocan sobre o debajo de la flecha según sea el caso. ¿Sí? Pueden ir encima de la flecha, debajo de la flecha, no hay problema. Si está arriba o si está abajo, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que en la flecha se van a colocar las condiciones especiales para que esa reacción se lleve a cabo. Entonces tenemos aquí el primero que es lambda UV, que significa luz ultravioleta. Recuerden que lambda es longitud de onda, ¿cierto? Cuando hablamos de la radiación es la longitud de onda. Entonces se requiere longitud de onda ultravioleta o luz ultravioleta para que se lleve a cabo algunos tipos de reacciones van a requerir eso. Otras reacciones pueden necesitar energía eléctrica. ¿Cierto? Energía eléctrica que corresponde a reacciones como por ejemplo la hidrólisis del agua. Se llama electrólisis del agua. Entonces requiere energía eléctrica para, para salir adelante en la reacción. En tercer lugar, tenemos un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Es una sustancia química, un compuesto químico que me va a ayudar a acelerar el proceso de reacción, ¿cierto? Me va a ayudar a acelerar el proceso, es decir, que la reacción sea mucho más rápida, ¿sí? Y esa sustancia se coloca sobre o debajo de la flecha, la fórmula química de esa sustancia. Tenemos, por otro lado, el triangulito. El triangulito significa calor. Calor. Entonces, si en la parte de arriba o en la parte de abajo de la reacción tenemos un triangulito, entonces es calor. Se requiere calor para que esa reacción se lleve a cabo. Y tenemos una flecha hacia abajo. Esa flecha hacia abajo quiere decir que la sustancia es un precipitado. Recuerden que para mm, determinar que se ha llevado a cabo una reacción química, decíamos que una característica era que se formara una sustancia insoluble, ¿cierto? Esa sustancia insoluble es justamente un precipitado y se representa con esa flecha hacia abajo. Si la sustancia es un gas, entonces se representa con una flecha hacia arriba, ¿sí? Si la sustancia que se forma está en estado gaseoso, se coloca una flecha hacia arriba, porque se sabe que de alguna u otra manera esa sustancia va a salir, ¿sí? Cuando tenemos una reacción, son burbujas, se forman burbujas. Y a no ser que el recipiente esté totalmente sellado, esa sustancia va a terminar expandiéndose y saliéndose de la reacción. Entonces, por eso se coloca como una flecha hacia arriba para saber que está en estado gaseoso. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta con las partes de la ecuación química?
Entonces tenemos los compuestos que pueden ser reactivos, que pueden ser productos, la flecha que nos está diciendo que unas sustancias se convierten en otras, los subíndices, el estado de agregación de la materia, el más, que me está diciendo cuántas sustancias hay en los reactivos y en los productos, y las condiciones especiales que van en la flecha. Hay reacciones que no necesitan condiciones especiales, simplemente se unen las dos sustancias o bueno, la cantidad de sustancias que sean y al mezclarlas se genera la reacción. Entonces no necesitamos ni calor, ni... Hay algunas que no requieren de ninguna condición especial, entonces solamente vamos a tener la flechita. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Entonces vamos a tomar el apunte, por favor, de las partes de la ecuación química y ya vamos a hablar acerca de los tipos de reacciones químicas que podemos encontrar.